Existe un dolor tan profundo que se anida en el alma, que puedes pasar décadas enteras fingiendo que no está ahí, hasta que un día revienta, y arrasa con todo lo que creías cierto sobre tu propia existencia. Si hoy me atrevo a contar esta historia, después de haberla llevado guardada como un secreto envenenado por más de 30 años, es posible que después de escucharla, jamás puedan mirar a una iglesia de la misma manera. Porque lo que descubrí dentro de la iglesia, la luz del mundo, fue tan retorcido, tan opuesto a todo lo que uno espera de la fe y la protección, que transformó por completo mi visión del poder, y de cómo algunos seres humanos pueden pervertir lo sagrado, para saciar sus deseos más oscuros. Hola, mis queridos. Me llamo Marisol, aunque todos me conocen como Doña Mari. Tengo 71 años, nací en Guadalajara, México, en el año 1953. Hoy voy a abrirles el corazón con una historia, que he cargado como un tumor silencioso durante 3 largas décadas. Es el relato de cómo una joven inocente y entregada a Dios, descubrió que su iglesia, su refugio espiritual, no era más que la fachada de un sistema aterrador, que destrozó cientos de vidas en silencio. Antes de comenzar, quisiera saber desde dónde me están viendo. Déjenmelo en los comentarios, por favor, porque una vez que escuchen todo lo que tengo para contarles, entenderán por qué es vital que este mensaje llegue lejos, que llegue a oídos de mujeres que quizás, en este preciso instante, están viviendo algo parecido. Si pueden, denle like al vídeo y suscríbanse al canal. Esta viejita necesita saber que no está hablando sola, que hay alguien ahí afuera escuchando. Corría el año 1971. Yo tenía 18 años recién cumplidos y me acababa de casar con Esteban, un joven de 22 años al que conocí dentro de la luz del mundo. Nuestra iglesia no era solo un templo, era nuestra identidad, nuestro universo completo. Mis padres se habían unido cuando yo tenía apenas 5 años, después de lo que ellos describían como un milagro. Mi mamá, Doña Esperanza, fue sanada de una enfermedad, que los médicos habían declarado irreversible. Y mi papá, Don Aurelio, consiguió empleo, tras meses de estar desempleado, poco tiempo después de asistir a los primeros servicios. Vivíamos en un barrio humilde de Guadalajara, en una calle adoquinada donde las familias se conocían desde generaciones atrás. Nuestra casa era pequeña, de apenas 4 habitaciones, pero tenía algo de lo que estábamos inmensamente orgullosos. Una de las paredes de la sala estaba decorada, con retratos del apóstol y versículos bíblicos, enmarcados en molduras doradas que mi padre había comprado, con muchos sacrificios. Aquel muro era nuestro altar del hogar. Allí hacíamos nuestras oraciones al amanecer y al anochecer. Allí pedíamos guía y protección para la familia. El aroma de la casa era una mezcla de incienso y el perfume de las flores que mi madre cuidaba con esmero en el pequeño patio trasero. Ella solía decir que las flores eran nuestra ofrenda constante al Señor, que embellecían el hogar para que fuera digno de la presencia divina. Despertábamos a las 5 en punto con el murmullo de las oraciones que mi papá recitaba en voz baja, siempre agradeciendo por lo recibido y pidiendo sabiduría para enfrentar otro día de trabajo honesto. Él laboraba en una fábrica de zapatos en el centro de Guadalajara. Salía a las 6 de la mañana y volvía hasta pasadas las 7 de la noche, siempre impregnado del olor a cuero y pegamento que se quedaba en su ropa. Mi madre cosía desde casa. Pasaba horas frente a la máquina de coser junto a la ventana, desde donde podía observar la calle y conversar con las vecinas que pasaban. Yo ayudaba con los quehaceres y bordaba manteles y sábanas, que vendíamos cada domingo en el tianguis para aportar a los gastos del hogar. La luz del mundo no era solo una iglesia para nosotros, era el centro de gravedad de nuestras vidas. Teníamos actividades casi todos los días. Los lunes, miércoles y viernes eran los cultos principales. El templo se llenaba con más de 2000 personas, cantando, orando y escuchando predicaciones que a veces duraban más de 3 horas. Los martes y jueves estaban destinados a estudios bíblicos, organizados por edad y género. Los sábados eran para la limpieza comunitaria del templo. Una jornada en la que todas las familias colaborábamos para dejar impecable la casa del Señor. Los domingos eran lo más especial. Había cultos por la mañana y por la tarde, y también convivencias donde compartíamos comida y testimonios. El templo era majestuoso. Tenía muros altos pintados de blanco puro y ventanas de vitral de colores, que al amanecer proyectaban reflejos dorados y azules sobre los fieles. El púlpito era de madera oscura tallada a mano, elevado,
para que el pastor pudiera ser visto por todos. Las bancas eran de madera maciza, con espacio para unas 20 personas cada una, siempre alineadas con precisión. El piso de azulejos rojos brillaba de tan limpio, y el techo alto amplificaba los cantos como si nuestras voces subieran directo al cielo. Yo creía, de corazón, que éramos el pueblo más bendecido de la tierra. Nuestra doctrina enseñaba que éramos la única iglesia verdadera, que el apóstol era el emisario directo de Dios, y que obedecer las enseñanzas de la iglesia era la única vía hacia la salvación eterna. Esa certeza me daba una paz interna que hoy entiendo que era auténtica, aunque se construía sobre cimientos podridos. Conocí a Esteban cuando tenía 16 años y él 20. Era hijo de una familia muy respetada dentro de la congregación. Su padre, don Ramiro, era diácono principal, y su madre, doña Carmen, dirigía el grupo de mujeres casadas. Esteban era visto como un joven ejemplar. Conocía la Biblia de memoria, participaba en todas las actividades de la iglesia. Trabajaba como mecánico y era amable, serio y devoto. Nuestro noviazgo cumplió con todas las reglas. Nunca estábamos solos. Siempre había un adulto presente vigilando nuestras conversaciones. Nos veíamos en casa de mis padres, en la suya o durante eventos de la iglesia. Soñábamos con formar una familia modelo, educar hijos en la fe, y ser instrumentos de Dios para llevar su palabra más allá. Nuestro primer beso fue apenas 2 semanas antes de la boda, un beso tímido, casi con culpa, porque nos habían enseñado que cualquier contacto físico debía reservarse para el matrimonio. Esteban era respetuoso, afectuoso y muy creyente. Me hacía sentir segura, protegida. Yo no solo lo amaba a él, amaba también la vida que planeábamos construir juntos dentro de nuestra comunidad espiritual. Nos casamos en junio, en una ceremonia considerada una de las más bellas del año por toda la congregación. Yo llevaba un vestido sencillo pero lleno de detalles, cosido por mi madre y mis tías durante meses, inspirado en los modelos que veíamos en las revistas femeninas de la época. Esteban vestía un traje oscuro que había comprado con esfuerzo, combinado con una corbata bordada a mano por su mamá. La ceremonia fue oficiada por el pastor principal, quien colocó sus manos sobre nuestras cabezas, y proclamó que nuestra unión había sido bendecida directamente por Dios. El templo estaba adornado con flores blancas desde la entrada hasta el altar. El coro entonó himnos que hablaban de amor eterno y fidelidad divina, y cuando intercambiamos las argollas de oro, que habíamos comprado ahorrando durante meses, sentí que estaba viviendo el momento más sagrado de mi vida. Nuestra luna de miel fue en el pueblito de Chapala, junto al lago que lleva el mismo nombre. Nos hospedamos en una pensión modesta, pero para nosotros era como un castillo. Pasábamos los días caminando por la orilla del lago, soñando despiertos, hablando de nuestros planes y orando juntos, en momentos de gratitud profunda. Esteban fue paciente y tierno conmigo. Entendía que yo estaba nerviosa respecto a la intimidad, y jamás me presionó. Esa semana fue de una inocencia y felicidad tan puras, que aún hoy la recuerdo como un refugio en mi memoria. Al volver a Guadalajara, rentamos una pequeña casa a 3 cuadras del templo. Esteban siguió trabajando como mecánico, en un taller cercano al centro, y yo me dediqué a hacer de aquella casita un verdadero hogar. Pintamos las paredes con tonos claros, colocamos cortinas con flores que yo misma cosí, y montamos un pequeño altar familiar en la sala, igual al que había en casa de mis padres. Los primeros meses de casados fueron dulces, tranquilos y llenos de fe. Nos levantábamos temprano para orar juntos antes de que él saliera a trabajar. Yo pasaba el día limpiando, bordando piezas para vender, y participando en las actividades para mujeres en la iglesia. Por las tardes, cuando Esteban regresaba, cenábamos juntos y compartíamos lo que habíamos vivido durante el día. Después, leíamos la Biblia o recibíamos visitas de otras parejas jóvenes de la congregación. En marzo de 1972, descubrí que estaba embarazada. La noticia fue recibida con gran júbilo, tanto por nuestra familia como por la comunidad religiosa. Dentro de la luz del mundo, tener hijos pronto después del matrimonio se consideraba una señal clara de bendición divina, una prueba de que la pareja había sido elegida para multiplicar la fe. Mi embarazo fue acompañado muy de cerca por las mujeres mayores de la iglesia. Me orientaban sobre alimentación, oración, y cómo preparar el alma para recibir al niño que Dios enviaría.
Nuestra hija Esperanza nació en noviembre de 1972. El parto fue rápido, sin complicaciones, y todos lo consideraron un milagro. Era una bebé hermosa, con los ojos oscuros y grandes como su padre, y el cabello castaño como el mío. La iglesia celebró su nacimiento con una ceremonia especial, donde el pastor la bendijo, y dijo que había sido elegida para cumplir un propósito mayor en la obra de Dios. 2 años después, nació nuestro hijo Carlos, y en 1977, nuestra pequeña Dolores vino a completar la familia. Éramos considerados una familia ejemplar dentro de la congregación. Esteban fue promovido a diácono asistente a los 28 años, en reconocimiento a su entrega y profundo conocimiento bíblico. Yo asumí el liderazgo del grupo de madres jóvenes, donde enseñaba sobre crianza cristiana, y organizaba actividades para los niños de la iglesia. Nuestros hijos crecieron envueltos en la cultura de la fe, participaban en todas las actividades adecuadas a su edad, y eran constantemente elogiados por su obediencia y devoción. Nuestra casa se llenaba los fines de semana. Recibíamos a otras familias para compartir almuerzos que duraban toda la tarde. Conversábamos sobre temas espirituales, intercambiábamos testimonios de bendiciones recibidas, y planificábamos actividades de servicio comunitario. Yo me esmeraba en preparar comidas abundantes, cuidando siempre que hubiera suficiente para cualquier invitado inesperado. Durante toda la década de 1970, nuestra fe solo se fortaleció. Asistíamos fielmente a cada actividad. Aportábamos con diezmos y ofrendas con entusiasmo genuino. Y criábamos a nuestros hijos para que fueran ejemplos vivientes de la doctrina que tanto creíamos. Esperanza, con apenas 7 años, ya se sabía de memoria decenas de versículos bíblicos. Carlos, a los 5, mostraba gran interés por la música sacra. Y Dolores, con solo 2 años, era una niña dulce y obediente, que todos en la congregación admiraban. En 1980, algo sucedió que cambiaría nuestra posición dentro de la jerarquía eclesiástica. Esteban fue seleccionado para formar parte del círculo más cercano al pastor principal. Un honor inmenso que representaba el reconocimiento supremo a nuestra fidelidad y a la imagen intachable de nuestra familia. Con esa posición llegaron nuevas responsabilidades, pero también privilegios que jamás imaginé que tendríamos. Comenzamos a ser invitados a reuniones exclusivas, eventos cerrados para familias de liderazgo. Yo conocía mujeres que hasta ese momento solo había admirado desde lejos, esposas de pastores y diáconos mayores que parecían inalcanzables. Me empezaron a invitar a organizar eventos regionales, a representar a nuestra iglesia en encuentros con otras congregaciones. Sentía que habíamos alcanzado un nivel espiritual reservado para muy pocos. Fue en ese entonces cuando empecé a notar detalles incómodos, cosas pequeñas que trataba de ignorar, porque cuestionarlas significaba tambalear toda la estructura de mi mundo. Algunas mujeres del liderazgo tenían una mirada apagada, una tristeza silenciosa que solo emergía cuando creían que nadie las observaba. Conversaciones que se interrumpían abruptamente si me acercaba. Susurros que se apagaban si un hombre del liderazgo aparecía cerca. Recuerdo una tarde de septiembre de 1981, cuando ayudaba a decorar el salón de la iglesia para un evento especial. Mientras colocaba arreglos florales cerca de la sacristía, escuché a 2 mujeres hablando en voz baja. Una dijo: «Por lo menos ahora nuestras hijas ya pasaron la edad de peligro. Las más jóvenes, las de 14 o 15, son las que están expuestas». La otra respondió: «Mientras no las llamen para los servicios especiales, están a salvo. Pero si las llaman». La frase quedó suspendida, cargada de un significado que en ese momento no supe descifrar, pero que se quedó dando vueltas en mi mente por días. Esa conversación se quedó resonando en mi cabeza como un eco que no podía acallar. ¿Qué eran exactamente esos servicios especiales? ¿Por qué unas niñas de 14 o 15 años estarían en peligro dentro de nuestra propia iglesia? Intenté preguntar discretamente a algunas amigas cercanas, pero todas evitaban el tema o me decían que estaba malinterpretando lo que había oído. Cuando finalmente se lo mencioné a Esteban, su rostro se volvió serio al instante. Me dijo que no debía meterme en asuntos que no me correspondían, que había temas de la administración interna de la iglesia, que solo los hombres del liderazgo estaban preparados para entender. Pasaron unos meses. En febrero de 1982 fuimos invitados a un retiro espiritual en la sede central de la iglesia. Era una invitación exclusiva,
reservada únicamente para familias seleccionadas cada año. Me sentí emocionada. Creía que, por fin, sería parte del círculo más íntimo, que accedería a enseñanzas profundas, más cercanas a Dios. El retiro duró 10 días. Nos alojaron en una gran casa dentro del complejo junto a otras 6 familias. Participamos en cultos especiales, estudios bíblicos intensivos, largos periodos de ayuno y oración. Todo parecía una experiencia espiritual elevada, más intensa de lo habitual, pero aún dentro de lo que yo consideraba normal en nuestra comunidad. Fue en la 5ª noche cuando mi mundo se partió en 2. Los niños fueron llevados a otra zona del complejo para dormir, bajo el cuidado de mujeres mayores. Esteban salió a una reunión exclusiva de hombres del liderazgo. Yo me quedé en nuestra habitación, leyendo mi Biblia, cuando escuché un suave toque en la puerta. Era la hermana Luz, una de las mujeres más respetadas de la sede, esposa de uno de los pastores más antiguos. Entró con el rostro tenso, una mezcla de firmeza y desesperación apenas contenida. Se sentó junto a mí en la cama y me tomó las manos con fuerza. Sus manos estaban frías, temblorosas. Marisol, me dijo con la voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera ser escuchada. Hay cosas que debes saber antes de que te comprometas más con el liderazgo. Cosas que nosotras, las mujeres cercanas al poder, hemos cargado en silencio durante décadas. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Había algo en su mirada, en la forma en que me apretaba las manos, que me advirtió que lo que estaba por escuchar cambiaría todo lo que creía sobre mi fe, sobre la Iglesia, y sobre mi propia familia. ¿De qué estás hablando, hermana Luz?, le pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque por dentro ya sentía una angustia sofocante. Ella respiró hondo, cerró los ojos por un instante, como si estuviera reuniendo valor. Y entonces empezó a hablar. Durante las siguientes 3 horas, me reveló una verdad que mi mente rechazaba aceptar, una verdad tan contraria a todo lo que había creído, que por momentos pensé que se había vuelto loca, o que estaba probándome de alguna forma. Al día siguiente, todo lo miraba con otros ojos. Cada detalle que antes pasaba desapercibido, ahora parecía tener un significado oculto y amenazante. Me fijé en cómo algunos hombres del liderazgo observaban a las muchachitas durante los cultos. Noté la forma en que ciertas esposas de pastores tenían esa expresión ausente, una tristeza antigua, una resignación camuflada detrás de sonrisas forzadas. Vi cómo algunas jóvenes desaparecían durante las actividades, y volvían horas después con los ojos hinchados y el cuerpo encorvado, como si cargaran una culpa que no les pertenecía. A lo largo de los días restantes del retiro, otras mujeres del círculo interno comenzaron a acercarse a mí, con cautela, como si algo dentro de ellas supiera que yo ya estaba viendo la verdad. Una a una, compartieron sus historias, como si se hubiera roto un dique que llevaba años conteniéndolas. La hermana Socorro me relató cómo su hija intentó quitarse la vida a los 15 años, tras ser seleccionada para una ceremonia especial. La hermana Mercedes confesó haber perdido la fe hacía años, pero seguía en la iglesia por miedo a perder a su familia, a sus hijos, a todo lo que la sostenía emocionalmente. La hermana Dolores me mostró sus brazos, cubiertos de cicatrices autoinfligidas, porque era la única forma que había encontrado para soportar saber que su propia hija era abusada, y no podía hacer nada para impedirlo sin poner en peligro a toda su familia. Cada testimonio era un cuchillo en el corazón. Estas mujeres, que yo había admirado por su serenidad y fortaleza, vivían un infierno en silencio desde hacía años. Lo más espeluznante era que sus maridos no solo lo sabían, sino que participaban activamente del sistema. Eran ellos quienes ayudaban a identificar, seleccionar y preparar a las víctimas, convencidos de que estaban cumpliendo una misión espiritual. ¿Por qué no denuncian?, les preguntaba. ¿Por qué no salen y exponen todo esto al mundo? Pero siempre recibía respuestas similares. ¿A dónde vamos a ir? Esta es toda nuestra vida, nuestra gente, nuestro sustento. ¿Y quién nos creería? ¿Quién se va a poner del lado de mujeres comunes, contra hombres poderosos, respetados y protegidos políticamente? Fue ahí cuando empecé a comprender la magnitud real del horror. No se trataba de unos cuantos hombres desviados. Era un sistema completo, construido durante décadas, sostenido por el silencio, el miedo, la dependencia económica, el aislamiento social y la manipulación espiritual. Una tarde,
mientras salíamos del salón de oración, vi a una niña de unos 14 años sentada sola bajo un árbol. Tenía el cabello oscuro, largo, y un rostro delicado, pero su mirada estaba vacía, como si la hubieran vaciado por dentro. Me acerqué con cautela, y al preguntarle su nombre, me respondió con un hilo de voz: Esperanza. Sentí un escalofrío. No era mi hija, pero ver a esa niña, con ese mismo nombre, en ese estado de desconexión y abandono emocional, fue como mirar una versión futura de mi propia hija. Si no hacía algo al respecto. Me senté junto a ella sin hablar. Solo estuve ahí, en silencio, esperando que sintiera que no estaba sola. Después de unos minutos, comenzó a hablar, como si llevara días esperando a que alguien le preguntara algo con verdadera intención. Contó que la habían llamado a una reunión privada con 3 líderes del consejo. Que su madre le dijo que era un honor, que debía obedecer y no hacer preguntas. Dijo que, desde aquella noche, no podía dormir sin pesadillas, que sentía asco de sí misma, y que ya no quería cantar, ni leer la Biblia, ni mirar a los ojos a nadie. Me siento sucia, murmuró. Pero todos dicen que fue un privilegio. La abracé, sin saber qué más hacer. No había palabras suficientes en ningún idioma, que pudieran reparar lo que habían hecho con su inocencia. Esa noche regresé al dormitorio y observé a mi hija dormida, abrazada a su osito de peluche, con su respiración tranquila y su rostro aún libre de cicatrices. Sentí una mezcla de pánico y furia. No podía permitir que a ella le pasara lo mismo. No podía seguir siendo cómplice con mi silencio. Fue en ese momento, cuando el corazón me latía como tambor de guerra, que supe que debía romper con todo. Aunque eso significara perder a Esteban. Aunque eso significara ser expulsada, repudiada, abandonada. Aunque tuviera que enfrentarme al juicio de toda una comunidad. Tenía que salvar a mi hija. Y quizás, en el proceso, también salvarme a mí misma. A la mañana siguiente, mi mente ya no estaba nublada. Por primera vez en años, pensaba con claridad. Sabía lo que debía hacer. Esperé a que Esteban saliera con los otros hermanos a la reunión de varones, y aproveché para buscar entre nuestros documentos. Saqué nuestras identificaciones, las actas de nacimiento de los niños, y algo de dinero que tenía escondido desde hacía meses, como un instinto de supervivencia que había estado dormido hasta ahora. Guardé todo en una bolsa pequeña, la escondí entre la ropa sucia, y regresé a la rutina con una sonrisa falsa en el rostro, mientras por dentro mi alma hervía. Esa noche, mientras cenábamos con otras familias, me esforcé en fingir que todo estaba bien. Pero cada vez que veía a Esteban levantar la voz en nombre de la autoridad espiritual, o ponerle la mano en el hombro a alguna jovencita, sentía náuseas. Después de la oración nocturna, me encerré en el baño y lloré en silencio. Sabía que no habría una segunda oportunidad. Tenía que salir de ese lugar y llevarme a mis hijos, antes de que fuera demasiado tarde. A la madrugada, justo antes del alba, desperté a mis hijos. Les tapé la boca suavemente para que no hicieran ruido, y les susurré que íbamos a jugar un juego. Tenían que caminar rápido, sin hacer preguntas, y no decirle nada a nadie. Tomé la bolsa, los abrigos, y salimos por una puerta lateral que conocía bien, una que daba hacia un pequeño camino de tierra bordeado de arbustos. Mientras caminábamos en la penumbra, con el rocío mojándonos los zapatos, sentí que cada paso era una traición, pero también una liberación. Cuando llegamos a la carretera, hice señas a un autobús que pasaba hacia el pueblo más cercano. El conductor dudó, pero al verme con 2 niños medio dormidos y el rostro desencajado, nos dejó subir sin decir palabra. Me senté al fondo, abracé a mis hijos, y cuando el vehículo arrancó, miré por la ventana como el centro espiritual desaparecía entre los árboles. No sentí tristeza. Solo un frío seco en el pecho, y una certeza brutal. Ya no había vuelta atrás. El pueblo al que llegamos era pequeño y silencioso, pero comparado con el encierro que habíamos dejado atrás, parecía una ciudad llena de vida. Busqué el albergue más cercano. Una mujer mayor nos recibió con una mirada desconfiada, pero cuando le expliqué entre lágrimas que veníamos huyendo, nos ofreció una habitación diminuta con una cama matrimonial y una colchoneta. Esa noche dormí abrazada a mis hijos, temblando no de frío, sino de miedo. No por lo que venía, sino por todo lo que había dejado detrás.
Al día siguiente, intenté llamar a mi hermana, la misma que se había ido de la congregación hacía años, y de quien no tenía noticias desde hacía tanto. No respondió. Pero le dejé un mensaje con voz entrecortada, rogándole que me devolviera la llamada. Los días siguientes fueron una mezcla de burocracia y desorientación. Tuve que justificar mi identidad, explicar por qué mis hijos no estaban inscritos en ninguna escuela, y mentir a medias sobre nuestra vida anterior. Vivíamos en una comunidad cerrada, decía. Religiosa. Esa palabra parecía explicar todo sin tener que entrar en detalles. Las miradas eran siempre las mismas, incrédulas, lastimosas, frías. Como si yo fuera una fanática que se lo había buscado, o una madre irresponsable que había permitido demasiado. Y quizás tenían razón, pero no sabían lo difícil que era salir de una red de fe, de obediencia ciega, de miedo disfrazado de salvación. Mis hijos, en cambio, parecían florecer con rapidez. Aunque extrañaban a sus amigos, se reían más. Jugaban al aire libre. Y por primera vez en años, mi hija me abrazó sin que yo se lo pidiera. Una tarde, mientras la veía dibujar con crayones en el suelo, se acercó y me susurró: «Mami, aquí sí podemos soñar». Esa pregunta me destrozó por dentro. Pero también me confirmó que habíamos hecho lo correcto. Una semana después, mi teléfono sonó mientras lavaba la ropa a mano. Era un número que no reconocía, pero algo en mi interior supo al instante que era ella. «Hola». Su voz era más grave que la que recordaba, más firme. «Soy yo, tu hermana». Me quedé en silencio unos segundos, sintiendo cómo se me encogía el corazón. No sabía si llorar, gritar o colgar. «Te escuché en el mensaje, ¿estás bien? ¿Dónde estás?». Las palabras salieron atropelladas. Entre lágrimas, entre suspiros, entre recuerdos. Le conté que me había ido, que estaba en un albergue con los niños, que no sabía qué hacer ahora. Ella no dudó. «Ven. Vente conmigo. Aquí hay espacio. Y lo más importante, nadie va a decirte cómo vivir». Esa misma noche, tomé otro autobús. Un viaje largo, en silencio, mirando por la ventana como si dejara atrás un mundo entero. Cuando llegamos, mi hermana nos esperaba en la terminal. Tenía canas, arrugas. Pero también una sonrisa que no recordaba haber visto antes. Nos abrazamos como dos náufragas que por fin llegaban a la orilla. Mis hijos, tímidos, se aferraron a mis piernas. Ella se agachó, los miró a los ojos, y les dijo: «Aquí nadie los va a obligar a callar». Las primeras semanas fueron raras. Me sentía una intrusa en el mundo real. No sabía llenar formularios, no entendía cómo funcionaba el seguro médico, ni cómo explicar por qué nunca había trabajado fuera del ministerio. Pero poco a poco, fui aprendiendo. Mi hermana me ayudó a encontrar un trabajo limpiando oficinas. Empecé a llevar a los niños a terapia. Y yo también fui, aunque al principio me resistía. Decir en voz alta que había sido víctima era como romper un juramento invisible. Y sin embargo, necesitaba hacerlo. Porque el silencio ya no me protegía. Me asfixiaba. Una tarde, al llegar del trabajo, mi hermana me entregó un sobre. Esto llegó a la dirección antigua. Me lo reenviaron. Era una carta. La letra era infantil, temblorosa, pero el remitente me dejó helada. Era de la niña. La misma que había visto en la sala con los 3 ancianos. La víctima. La invisible. La que todos fingieron no ver. «Gracias por escucharme ese día», decía. «Gracias por quedarte afuera, por no hacer ruido, por mirarme a los ojos cuando salí. Sé que no me conoces, pero sentí tu miedo. Y también sentí que no estabas de acuerdo. Eso me ayudó a no sentirme tan sola». Leí la carta varias veces, cada palabra que mandóme como fuego lento. Ella había hablado. Ella, con apenas 14 años. Había tenido el valor que yo no tuve. Y yo había callado. Me miré al espejo esa noche y ya no vi una víctima. Vi a una mujer con deudas. Deudas de verdad, no espirituales. De esas que solo se saldan hablando. Al día siguiente, fui al centro de ayuda a víctimas de abuso. Pedí una cita con una abogada. Conté todo. Nombres, fechas, lugares. Les dije cómo habían protegido al agresor,
cómo habían silenciado a la niña, cómo me habían hecho cómplice con mi silencio. La abogada no se sorprendió. Ya conocía casos parecidos. Demasiados. ¿Estás lista para declarar?, me preguntó. Respiré hondo. Pensé en mis hijos, en mi hermana, en aquella niña escribiendo su carta con manos temblorosas. Sí, respondí. Estoy lista para que me escuchen de verdad. El proceso legal fue más lento de lo que imaginé. Primero vinieron las entrevistas, las revisiones de documentos, las llamadas de detectives que no pronunciaban bien los nombres hispanos. Tuve que repetir mi testimonio varias veces, una y otra vez, como si mi voz sola no bastara para que me creyeran. El anciano implicado, el abusador, negó todo. Dijo que yo no estaba en esa reunión, que la niña era problemática, que todo era una prueba de Satanás para la congregación. Pero la niña también habló, y su madre. Y otra hermana que había sido presionada para guardar silencio años antes. Uno a uno, los silencios empezaron a romperse. La organización respondió como siempre, alegando que era un asunto interno, que la justicia de Jehová ya había actuado. Incluso mandaron cartas a los miembros, pidiéndoles que no participaran en pleitos del mundo secular. Pero esta vez, el mundo no se quedó afuera. Un periódico local publicó un reportaje. Nombraron a los implicados. Describieron el encubrimiento, las amenazas veladas, las niñas que desaparecían de la congregación sin explicación. Mis excompañeros de congregación me llamaron apóstata. Mi madre me escribió diciendo que ahora sí estaba muerta para ella. Pero, ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, sentí que estaba viva. Respirar sin miedo. Hablar sin permiso. Dormir sin vigilar mis sueños. Un fiscal me dijo que quizá el proceso tardaría años, que podría no haber condena, que los poderosos se defienden con dinero y miedo. Le respondí que no declaraba por condena. Declaraba por memoria. Por la niña. Por todas las niñas. Por mí. Después de todo el ruido, vino el silencio. Un silencio distinto. No el impuesto por el miedo, sino uno que me dejaba espacio para sanar. Me mudé de barrio. Mi hermana me ayudó a encontrar un lugar pequeño, con una terraza donde el sol llegaba sin pedir permiso. Allí empecé a escribir. No cartas, no declaraciones legales, sino mi historia. Esa que nunca supe que tenía derecho a contar. Un día me llegó un mensaje por redes sociales. Era de otra mujer. Leí tu testimonio. Yo también fui criada ahí. También me hicieron callar. Y luego otra. Y otra más. Sin buscarlo, sin planearlo, habíamos formado una red. Una tribu de mujeres que habían escapado del mismo fuego. Algunas con cicatrices, otras aún ardiendo. Pero todas con ganas de reconstruirse. Nos reuníamos una vez por semana, al principio por videollamada, luego en persona. Compartíamos historias, miedos, llantos que nadie más entendía. Y cada vez que una decía, yo pensé que era la única, sabíamos que ese era el inicio de su libertad. Mi hijo, el mayor, un día me abrazó con fuerza. Me dijo que ahora entendía por qué yo había cambiado. Me pidió perdón por no haber preguntado antes. No le reproché nada. También él había sido criado en la obediencia ciega. También él estaba aprendiendo a mirar. Ya no me escondo. Ya no bajo la voz cuando hablo del pasado. Sé que hay quienes aún creen que traicioné a la verdad. Pero yo sé cuál es mi verdad. Y por fin, puedo decirla sin temblar. Hoy puedo decirlo sin miedo. No fue culpa mía. No por usar esa falda, no por quedarme callada, no por querer pertenecer a algo. Fue culpa de quienes abusaron de su poder, de quienes taparon lo imperdonable con palabras santas. De quienes eligieron proteger un nombre antes que a una niña. Yo ya no pertenezco a ninguna congregación. No necesito un salón para sentirme en paz, ni un anciano para bendecir mis decisiones. Creo en la justicia. En la memoria. En el derecho de hablar, aunque la voz se quiebre. Cada día es un acto de resistencia. Tomar café sin mirar el reloj. Leer sin sentir culpa. Decidir por mí. Y si alguna vez alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, le diré que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir.
Hay que nombrar lo que duele. Hay que abrazar a otras que aún no encuentran la salida. Porque el dolor puede enterrarse, pero nunca deja de arder. Solo se calma cuando deja de ser secreto. Y yo ya no guardo secretos. Ahora cuento historias. La mía. La nuestra. La de tantas que aún no pueden hablar. Pero que un día, cuando escuchen la nuestra, entenderán que no están solas. Y entonces, el silencio ya no será cárcel. Será descanso.